Buen día con todos. Mi nombre es Anayu Sheña y les voy a hablar sobre los trastornos psicopatológicos de la sexualidad por finalidad. Vamos a empezar con la acrotomofilia. Esta se define como sentir deseo sexual o atracción sexual por alguien que tiene algún miembro amputado. En la anatomía vamos a encontrar que el lóbulo parietal situado bajo el hueso craneal, que le da el nombre y entre el hueso frontal y el occipital juega un papel muy importante, así como también la ínsula y el núcleo estriado. Con respecto al sistema nervioso, de acuerdo a la teoría neurobiológica, una lesión o anomalía en la corteza cerebral asociada a las extremidades podría explicar el porqué de este fenómeno. Con respecto a la fisiología, se definen tres tipos de procesos: procesamiento sensorial, simbólico y de información. Hablando de la inmunología, se ha confirmado que por lesiones o traumas a niveles de los lóbulos parietales se produciría un incremento de producción de citoquinas proinflamatorias. Hablando de la endocrinología, es importante mencionar que va a existir una disminución de la estimulación neuroendocrina, principalmente de acetilcolina, aminas biógenas y neuropéptidos. Las preguntas de diagnóstico son: ¿ha salido con una persona amputada? ¿Ha tenido sexo con una persona amputada? ¿Está casado con una persona amputada? ¿A qué edad se convirtió en atraído por los amputados? ¿Identifica algún evento significativo que lo condujo al interés por este tipo de personas? ¿Se imagina como una persona amputada? ¿Cuánto tiempo ha evidenciado este tipo de atracción? Ahora vamos a hablar de la pornoscopía. Esta es una perversión que busca placer de forma preferente o exclusiva a través de la contemplación o lectura de material pornográfico, tales como videos, películas, libros, grabados, esculturas, cuadros, etc. Con respecto a la anatomía, a partir del lóbulo occipital se conecta estructural y neurobiológicamente con los lóbulos parietales a través de la vía dorsal. Vamos a encontrar aquí una importante inundación de dopamina y también involucrado el núcleo estriado. Con respecto al sistema nervioso, la conexión para el procesamiento de la información visual se aplica desde el tálamo a la corteza occipital, donde comienza el procesamiento visual. Ahora se va a procesar a nivel del sistema límbico. Hablando de la fisiología, el lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. Una vez la información pasada por la corteza visual primaria, se instaura en un torrente de datos a través de la vía ventral y dorsal. Con respecto a la inmunología, no existe un metaanálisis que confirme los resultados de estudios con respecto al factor inmunológico. Hablando de la endocrinología, va a existir un aumento de aminas como la noradrenalina, la dopamina, y estas van a alterar la asociación y atención a estímulos. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuántas veces al día se relaciona con material pornográfico? ¿Qué material pornográfico es de su preferencia? ¿Cuánto tiempo ha evidenciado este tipo de atracción? ¿A qué edad se convirtió en atraído por la pornografía? ¿Identifica algún evento significativo que lo condujo al interés por la pornografía? Ahora vamos a hablar sobre la alopecia. Esta se define como experimentar un orgasmo solo viendo a otros teniendo una relación sexual. Puede ser en televisión o material pornográfico antes del sexo. En la anatomía se encuentra involucrado el lóbulo temporal, en específico la ínsula y el núcleo estriado también. En el sistema nervioso vamos a encontrar aumentada la dopamina y la serotonina. Con respecto a la fisiología, van a existir alteraciones en el lóbulo temporal generando un impulso sexual no controlable. Hablando de la inmunología, el deseo a veces abrasador que alguien o algo produce en una persona tiene relación con el antígeno leucocitario humano, y este se relaciona con la sexualidad y con el deseo de procrear. Con respecto a la endocrinología, la testosterona y estrógenos se van a encontrar elevados, así como también serotonina, oxitocina, dopamina y otras sustancias químicas que ayudan a la sensación de bienestar. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo comenzó este tipo de comportamiento? ¿Cuánto duró? ¿Con qué frecuencia se relaciona con material pornográfico? ¿Lo realiza siempre antes del sexo? ¿Ve a otras personas teniendo relaciones sexuales escondidas? ¿La excitación se ha expresado en forma de fantasías, impulsos o comportamientos? ¿Este es el único comportamiento con el que experimenta placer sexual? Ahora vamos a hablar sobre el voyeurismo. Este consiste en obtener excitación sexual mientras se observa, sin ser visto, a alguien desprevenido, que se está desvistiendo, que está desnudo en plena actividad sexual. Estas personas no buscan el contacto sexual con la víctima observada, y esta se presenta mucho mayor en los hombres.
En la anatomía vamos a encontrar involucrados al lóbulo temporal, específicamente a la ínsula y al núcleo estriado. En el sistema nervioso vamos a encontrar involucrados a los receptores dopaminérgicos y también al GABA. Con respecto a la fisiología, es importante mencionar que los impulsos nerviosos que salen a través del nervio óptico del ojo llegan al cerebro, es decir, al cuerpo geniculado lateral, y aquí intervienen las regiones temporales para la activación de los impulsos sexuales. Y se van a encontrar disfuncionales las señales inhibitorias. Con respecto a la inmunología, vamos a encontrar una inmunoglobulina A disminuida y es importante mencionar que personas con relaciones sexuales una o dos veces por semana presentan niveles de inmunoglobulina A 30% más elevados que los que practican abstinencia o relaciones sexuales escasas. Con respecto a la endocrinología, va a existir un aumento de la producción hipofisiaria de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, con aumento de la producción de testosterona. También se van a encontrar involucrados el estradiol y la oxitocina. Las preguntas de diagnóstico son: ¿se ha encontrado de forma repetida e intensa observando desprevenidamente a una persona desnuda? ¿Ha sido descubierto? En el caso de que sí, ¿ha presentado algún problema con la ley? ¿La excitación se ha expresado en forma de fantasías, impulsos o comportamientos? ¿A qué edad empezó a experimentar este impulso? ¿Ha sido agredido sexualmente en la infancia? ¿Ha actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento? ¿Se ha sentido angustiado o ansioso cuando se presentan estos impulsos? Ahora vamos a hablar del travestismo. Esta es una excitación sexual intensa y recurrente por el hecho de vestirse con ropa del sexo opuesto o pensamientos, imágenes de uno mismo con el sexo contrario. En la anatomía vamos a encontrar involucradas al lóbulo temporal, así como también a los núcleos supraquiasmáticos. En el sistema nervioso es importante mencionar que la región preóptica tiene relación con el acercamiento sexual, la integración visomotora y el orgasmo. La impronta visual se produce antes de los 3 años de edad y estaría relacionada con el aprendizaje de algunas parafilias como el fetichismo y travestismo. Con respecto a la fisiología, esta empieza desde la adolescencia y en el caso de los hombres existe un incremento del deseo de verse como mujer y en las mujeres viceversa. Están involucrados diferentes mecanismos aquí. En la inmunología vamos a encontrar a la testosterona que predomina la respuesta inmune celular y en los estrógenos y progesterona en donde predomina la respuesta inmune humoral. Con respecto a la endocrinología, la testosterona se va a encontrar elevada en mujeres y la progesterona en hombres, y es importante también indicar que existe una falta de hormonas en un momento crucial del desarrollo sexual. Con respecto a preguntas de diagnóstico, podemos mencionar las siguientes. ¿Cuándo comenzó este tipo de comportamiento? ¿Cuánto duró? ¿La primera vez se experimentó gran excitación emocional y sexual? ¿Es una necesidad en momentos de ansiedad? ¿Siente malestar al realizar este comportamiento? ¿Se ha excitado de forma repetida e intensa con el travestismo? ¿Esta excitación se ha expresado en forma de fantasías, impulsos intensos o comportamientos? ¿Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar? Ahora vamos a hablar sobre la sinforofilia. Esta es una excitación sexual que gira alrededor de observar o incluso organizar un accidente o desastre, tal como un incendio o un accidente de tránsito. Encontrar el placer en ver un coche estrellándose, incluso hacer un juego de roles en donde el sujeto se coloque en la posición de víctima es la mezcla perfecta. En la anatomía vamos a encontrar involucrados al lóbulo occipital y vamos a encontrar una actividad reducida en el córtex prefrontal y una sobreactivación de la amígdala cerebral. En el sistema nervioso vamos a encontrar involucrados a los receptores dopaminérgicos y con respecto a la fisiología, después de presenciar un evento desastroso, se producen las hormonas sexuales que ayudan al placer sexual, como la progesterona y testosterona. Y pasado el efecto, estas vuelven a su estado basal. Con respecto a la inmunología, la adrenalina y el intento por hacer frente a situaciones de estrés inhiben el funcionamiento del sistema inmunológico y el organismo va a quedar expuesto a la acción de agentes infecciosos del ambiente y es más susceptible a padecer enfermedades e incluso a sucumbir. Con respecto a la endocrinología, vamos a evidenciar prolactina, adrenalina, oxitocina, progesterona y testosterona elevadas. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo comenzó este tipo de comportamiento?
¿Cuánto duró o ha durado? La primera vez experimentó gran excitación emocional y sexual. ¿Siente malestar al realizar este comportamiento? ¿Se ha excitado de forma repetida e intensa? Con este tipo de situaciones, la excitación ha sido en forma de fantasías, impulsos intensos o comportamientos. Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar. ¿Ha tenido problemas con la ley debido a este comportamiento? Ahora vamos a hablar sobre la climatistofilia. Esta es una excitación sexual producida al pagar por sexo o ser asaltado por la pareja al tener sexo. En la anatomía vamos a encontrar involucradas a la amígdala y al hipotálamo acá y va a existir una actividad inhibitoria en la corteza prefrontal, órbito frontal y gran actividad en las áreas límbicas como se menciona especialmente de las amígdalas. En el sistema nervioso vamos a encontrar involucradas a la serotonina, dopamina y a noradrenalina. Con respecto a la fisiología, se experimenta euforia y la adrenalina. Estas van a tener un papel relevante en estos pacientes que no logran el orgasmo si no experimentan el terror. Con respecto a la inmunología, va a existir un aumento gradual y sostenido de la inmunoglobulina A, ocasionando un hipofuncionamiento del sistema inmune y efectos directos al alterar la producción de citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 2 e interleucina 6, necesarias todas ellas para la maduración y movilización de los linfocitos y otras células inmunitarias. En la endocrinología, la oxitocina se libera del orgasmo y se asocia con el placer sexual y la adrenalina. Se van a encontrar elevadas. Con respecto a las preguntas de diagnóstico, podemos mencionar las siguientes. ¿Cuándo comenzó este tipo de comportamiento? ¿Cuánto duró? ¿Qué tan frecuente es este comportamiento? ¿Cuándo se enfrenta a situaciones de asalto y chantaje? ¿Experimenta gran excitación emocional y sexual? ¿Con qué tipo de armas experimenta mayor placer sexual? ¿Ese comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar? Ahora vamos a hablar del floteurismo. Esta es una forma de excitación sexual a través del frotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de otra persona, sin que éste esté prestando su consentimiento, aprovechando lugares muy congestionados, tales como el metro o el autobús en horas pico. Aquí vamos a encontrar involucrada a la ínsula y también al núcleo estriado. Con respecto al sistema nervioso, la norepinefrina central y la feniletilamina tienen una acción coordinada en el momento de la atracción erótica. Hablando de la fisiología durante el frotamiento o tocamiento, estas personas pueden imaginar que están manteniendo una relación sexual con normalidad plena y satisfactoria con la víctima y pueden llegar al orgasmo. Con respecto a la inmunología, se van a presentar niveles más altos de inmunoglobulina A y con respecto a la endocrinología, vamos a encontrar testosterona, progestágenos, estrógenos, beta-endorfinas elevadas y liberación de adrenalina y cortisol. Preguntas de diagnóstico son, ¿cuándo comenzó este tipo de comportamiento? ¿Cuánto duró? ¿Los episodios se presentaron de forma transitoria y esporádica? ¿Presenta un impulso irrefrenable y deseo compulsivo por tocar o rozar a otra persona sin su autorización? ¿Experimenta su vida sexual con normalidad? ¿Lo considera como el único modo en el que se excita? ¿Lo utiliza para masturbarse? ¿Esta práctica aumenta en periodos de estrés o dificultades significativas? ¿Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar? ¿Ha tenido problemas con la ley gracias a este comportamiento? Ahora vamos a hablar del transexualismo. Esta es una disforia por la identidad sexual asociada a los deseos persistentes de hacerse con las características físicas y los papeles sociales que connotan el otro sentido biológico. Por lo general expresan el deseo de modificar su cuerpo mediante métodos hormonales y o quirúrgicos para ser lo más congruente posible con el género sentido y deseado. En la anatomía vamos a encontrar el equilibrio hemisférico que no se le considera una alteración en el cerebro. Sin embargo, también es importante mencionar que va a existir una feminización de la corteza cerebral de los hombres, es decir, van a tener el mismo grosor que la corteza cerebral de las mujeres en las regiones frontales y también parietales. Asimismo, va a existir una masculinización
de los núcleos subcorticales del cerebro en las mujeres. En el sistema nervioso vamos a encontrar involucrados a la dopamina, serotonina y noradrenalina. Y esto podría originarse durante la etapa fetal. Una alteración haría que el cerebro se impregnara hormonalmente con una sexualidad distinta a la genital. Con respecto a la fisiología, la etiología de esta condición es aún desconocida y el resultado de una interacción alterada entre factores genéticos del desarrollo cerebral y la acción de las hormonas sexuales podrían ser una causa presuntiva. Con respecto a la inmunología, los andrógenos estimulan los linfocitos T supresores y disminuyen los linfocitos B. Los estrógenos estimulan los linfocitos T cooperadores que reducen los supresores y activan la diferenciación de células T autorreactivas en el hígado. Con respecto a la endocrinología, vamos a encontrar involucradas estrógenos, progesterona, testosterona y andrógenos, todas ellas aumentadas respectivamente, hombre-mujer. Vamos a encontrar potentes efectos de los esteroides sexuales y gonadotropina sobre el desarrollo somático y también cerebral, y se pensó en niveles diferentes de transexualidad. Estas hormonas inducirían una lateralización cerebral produciendo una asimetría. Con respecto a las preguntas de diagnóstico, podemos mencionar: ¿cuál es su sexo asignado al nacer? ¿Con qué género te identificas? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Qué género vives actualmente en tu día a día? ¿Desde cuándo te sientes pertenecer al sexo opuesto? ¿Cuál es el grado de insatisfacción por su sentido de pertenencia al sexo opuesto? ¿Has sido alguna vez abusado sexualmente durante la infancia o pubertad? Ahora vamos a hablar de la somnofilia. Esta es una excitación sexual y el orgasmo se obtiene al interactuar sexualmente con otra persona que se encuentra durmiendo. En la anatomía vamos a encontrar involucrados al lóbulo occipital y en el sistema nervioso vamos a encontrar involucrados a la dopamina y a la serotonina. Estas en estado de sueño en la fase REM, el hombre puede tener una erección espontánea del pene y las mujeres una erección del clítoris. En la fisiología, en el estado del sueño REM, el cuerpo experimenta la tumescencia penial nocturna y la erección del clítoris y desenvolvimiento de procesos sexuales que propiciarían la penetración. Durante la tumescencia nocturna del pene, la cual puede durar hasta 90 minutos en el lapso de sueño, se podría presentar la práctica de una felación o una masturbación, mientras el individuo masculino sigue en estado de sueño. Con respecto a la inmunología, la adrenalina inhibe considerablemente la expresión del receptor de inmunoglobulina 2, una disminución de la actividad de las células natural killer y defensa inmunitaria no específica y antitumoral. Con respecto a la endocrinología, vamos a encontrar aquí involucradas a la oxitocina, prolactina y adrenalina. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo empezó este tipo de comportamiento? ¿Cuánto duró? ¿En qué grado le provoca placer sexual una persona que está durmiendo? ¿Ha provocado daño a terceros con esta práctica? ¿Los episodios tienen carácter desmesurado o compulsivo? ¿Ha sido alguna vez abusado sexualmente durante su infancia o pubertad? ¿Esta es la única práctica sexual que le ocasiona placer? Ahora vamos a hablar de la anafrodisia. Esta se define como el trastorno psicopatológico que padecen aquellas personas con ausencia de deseo sexual que rechazan sistemáticamente las experiencias sexuales y de tener alguna no las disfrutan con un sentimiento de asco, de vergüenza o culpa. En la anatomía vamos a encontrar involucradas el funcionamiento normal del eje hipotalámico y hipoficiario y vamos a encontrar destrucción del área preóptica medial y de los núcleos supraquiasmáticos. En el sistema nervioso, el receptor 5-HT1A tiene efecto inhibitorio de la conducta sexual y vamos a encontrar una falta de dopamina por carencia de fenilalanina. En la fisiología, posibles causas tanto físicas como psicológicas van a ocasionar poseer un concepto propio de poco o nulo atractivo físico, negación al éxito, al placer, al amor, miedo al rechazo por parte de la pareja. En la inmunología vamos a evidenciar niveles bajos de testosterona y esto va a provocar un beneficio como un aumento en los anticuerpos protectores. En la endocrinología vamos a encontrar disminución de hormonas sexuales, especialmente testosterona, estrógeno y progesterona. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo empezó este tipo de comportamiento? ¿Tuvo una educación afectivo-sexual muy estricta? ¿Tiene adicciones? ¿Consume altos niveles de pornografía? ¿Vive de forma aislada? ¿Este trastorno empezó a manifestarse antes, durante o después de las primeras experiencias sexuales? ¿Siente vergüenza, culpa, temor o asco, aversión hacia todo lo relacionado con el sexo? ¿Ha cometido actos de violencia contra otras personas? ¿Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar?
Ahora vamos a hablar de la coprofem. Aquí vamos a encontrar una excitación sexual proveniente del decir obscenidades en público. El sujeto siente excitación sexual al usar la mala lengua y un lenguaje sucio solamente en público, no así en la intimidad. En la anatomía vamos a encontrar alteradas al área de Broca y al área de Wernicke. Vamos a encontrar aquí también que el sistema límbico y específicamente la amígdala cerebral juegan un papel bastante importante. Con el sistema nervioso es importante mencionar que el área preóptica medial y el núcleo paraventricular del hipotálamo y el hipocampo juegan un papel muy importante. Y con respecto a la fisiología, los centros integradores de la médula espinal son activados por impulsos aferentes de los órganos genitales y por los haces descendentes que median la erección en la respuesta a estímulos eróticos psíquicos. Con respecto a la inmunología, vamos a evidenciar niveles altos de testosterona en sangre, y estos van a tener menos beneficios que de un aumento de los anticuerpos protectores, deteriorando el sistema inmune. Con respecto a la endocrinología, vamos a encontrar a la testosterona y progesterona involucradas. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo comenzó este tipo de comportamiento? ¿Qué tan frecuente y en qué lugares se presentan los episodios? ¿Ha cometido actos de violencia contra otras personas? ¿Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar? ¿Esa es la única situación que le provoca placer? Ahora vamos a hablar finalmente de la flatofilia. Esa es una excitación y atracción sexual por el olor de los gases intestinales propios o de la pareja sexual. En la anatomía vamos a encontrar involucradas al bulbo olfatorio y al sistema límbico también. En el sistema nervioso, el principal neurotransmisor liberado en las terminaciones nerviosas de las fibras parasimpáticas que participan en la erección es el óxido nítrico. El óxido nítrico activa la enzima guanilato ciclasa, la cual incrementa los niveles de GMPC, favoreciendo la apertura de los canales de potasio activados por calcio de alta conductancia, causando una hiperpolarización y relajación de las arterias de resistencia penianas, permitiendo la entrada de la sangre. Con respecto a la inmunología, el deseo a veces abrazador que alguien produce en una persona, como se mencionó, tiene relación con el antígeno leucocitario humano, que define el olor de nuestro cuerpo. Ciertos componentes del mismo se encuentran en fluidos como sudor y saliva. En la endocrinología vamos a encontrar involucradas a la prolactina y a las feromonas, y es importante indicar que el olfato es tan poderoso porque las feromonas, hormonas relacionadas con la atracción y el placer, se detectan fácilmente por la nariz. Las preguntas de diagnóstico son: ¿cuándo empezó este tipo de comportamiento? ¿Cuál es el grado de satisfacción sexual por el olor de los gases intestinales? ¿Existe confianza excesiva con su pareja? ¿Esta situación ha deteriorado su deseo sexual o el de su pareja? ¿Esta es la única situación que le provoca placer o excitación sexual? ¿Este comportamiento ha afectado su vida laboral, social o familiar? Gracias. Aquí tenemos la bibliografía. Gracias.